Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora. Es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este martes 19 de agosto de 2025. Hoy ya se reducen de manera considerable los avisos por altas temperaturas. Desaparecen prácticamente de todo el mapa y solo se mantienen activados en Baleares, Murcia y las zonas costeras de Almería y Málaga. Precaución hoy, eso sí, debido a las tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Tampoco se descartan chubascos, precipitaciones a lo largo del día en el Cantábrico, pero serán por lo general de carácter débil. En el resto de España, cielos despejados y ambiente mucho más agradable. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, pero ya no vamos a pasar de los 34. La máxima nacional en Málaga con 39, la mínima en Ávila y León con 12. Las autoridades confían precisamente en que estas condiciones climáticas contribuyan a controlar los cerca de 40 incendios que a esta hora permanecen activos en España. El Gobierno oficialmente solo reconoce que se han calcinado 138.000 hectáreas, pero las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales eleva esa cifra hasta las 348.000 hectáreas. Tenemos que retrotraernos hasta 1994 para hallar una cifra superior. Por comunidades, Galicia, Extremadura y Castilla y León continúan siendo las más afectadas. Esta última es la que presenta más incendios activos, un total de 30. Este lunes se ha complicado la situación en la provincia de Zamora, obligando a decretar nuevos desalojos. Última hora, es Radio Castilla y León, Tamara Hernández. 10 de estos incendios activos aún se encuentran en nivel 2, 9 de ellos en León. Mantienen a más de 5.600 personas desalojadas en 82 poblaciones de nuestra comunidad. Se complica, como dices, la situación en Zamora, lo hace también en Palencia. Nueva jornada negra, la de anoche en Castilla y León, por esa virulencia del fuego que ha devorado varias viviendas en San Pedro de Cansoles, en Palencia, aunque parece que la situación poco a poco mejora. José Antonio Rubio, delegado territorial de la Junta de Castilla y León. La situación ha mejorado, las condiciones meteorológicas nos avanzan una bajada de temperaturas y un aumento de la humedad, lo cual nos ha permitido desconfinar la localidad de Guardo, a la que ya hemos mandado el ESALER para que la población lo conozca. La carretera 615, por lo tanto, queda abierta. A esta hora se investiga a un vecino de Ponferrada por su presunta implicación en un incendio forestal en Castropodame que quemó 130 hectáreas. Presuntamente provocó el incendio al hacer uso de fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y también grave. En Galicia tenemos 9 focos activos. El originado en Larouco, que ha entrado en la provincia de Lugo, ya es el peor desde que hay registros en esta comunidad, con 18.000 hectáreas arrasadas. Hasta ahora se han calcinado 70.000 en la provincia de Orense, la segunda peor cifra desde que hay registros, solo por detrás del Asno, 26.000 quemadas en 2006. Además, esta pasada noche, 4 brigadistas han resultado heridos, 3 de carácter leve y otro con quemaduras graves de primer y segundo grado. La única buena noticia es que no ha sido necesario decretar nuevas evacuaciones en las últimas horas y se espera que la bajada de las temperaturas favorezca la extinción de las llamas. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha anunciado que agilizará todo lo posible la concesión de ayudas a los damnificados. Durante a semana que ven convocar un congreso extraordinario da Xunta de Galicia para poder lanzar estas axudas e que canto antes, con independencia das relacións que as aquí facendo, os damnificados poidan acceder a elas. En Extremadura solo hay un incendio activo, el de Jarilla, pero está descontrolado. Ha calcinado ya 15.000 hectáreas, tiene un perímetro de 155 kilómetros, 20 más que el día anterior, y ha saltado a la provincia de Salamanca. El consejero de Presidencia de la Junta confía en que la situación mejore a partir de hoy con la llegada de más medios procedentes de otras comunidades. Y vamos a ver si podemos llegar en torno a los 25 26 medios aéreos que nos da el respiro, nos da la vida para poder seguir avanzando en estas tareas y en las cuales ya vamos viendo otra nota característica, otra nota diferencial, con respecto a lo que veníamos viendo los días anteriores.
En paralelo a estas labores de extinción, la Policía Local de Badajoz ha detenido infraganti al presunto autor de varios focos en esta provincia cuando intentaba este lunes quemar nuevos terrenos. En Asturias hay 15 incendios, de los cuales 8 permanecen activos, aunque se dan por controlados, y lo que más inquieta ahora mismo es el avance de las llamas en la provincia de León ante la posibilidad de que entren en esta comunidad. Alejandro Calvo es el consejero de Medio Ambiente. Que esperamos que también se concentren medios en León. Si en la evolución de los próximos días nosotros podemos ayudar, porque ya está en las puertas de picos y bueno, entendemos que es algo que es patrimonio además de todos, ¿no?, de las 3 comunidades que gestionamos el parque. A esta hora también estamos pendientes de Madrid, fruto de un incendio declarado en el municipio de Colmenar Viejo que ha obligado a desalojar de manera preventiva varias viviendas. Javier Chivite, portavoz del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha transcurrido la madrugada? Bueno, pues la evolución del incendio en Colmenar Viejo es bastante positiva. Han estado 18 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y también agentes forestales recorriendo todo el perímetro del incendio para poder consolidar el perímetro y poder refrescar cualquier punto caliente que hubiera alrededor del perímetro. Será clave esta mañana a primera hora un vuelo de reconocimiento que se haga para ver desde el aire cuál ha sido el resultado de estos trabajos de la noche y para poder tomar decisiones en el futuro. ¿El incendio se ha originado en una zona de pasto? ¿De momento no ha afectado a los inmuebles? No, el incendio efectivamente está en una zona de pasto, ha comenzado en una zona de pasto, ha afectado algo de arbolado y algo de monte bajo. En total se calculan que unas 160 hectáreas más o menos en un primer cálculo es la superficie afectada. Fue en torno a las 5 de la tarde de ayer, tuvo una evolución bastante rápida y luego ya el viento bajó mucho de intensidad y se pudo empezar a tener una impresión más positiva del incendio. De todas formas, todavía no se puede hablar ni de controlado, ni estabilizado, ni perimetrado. Eso hay que verlo una vez se pueda observar cuál es el resultado del trabajo de los equipos de la noche. Con lo cual entiendo que no está claro, ¿no?, la posibilidad de que hoy ya puedan regresar los vecinos a sus casas. Bueno, han sido pocas viviendas. En realidad las evacuadas han sido apenas 7 viviendas que estaban diseminadas en un poco la dirección que tomaba por el viento el propio incendio. Estaban diseminadas, no eran una urbanización, no era un núcleo urbano, eran viviendas diseminadas. Han sido efectivamente desalojados, en total 11 personas, y hoy, si todo va bien, podrán volver a sus casas. Señor Chivite, ojalá sea así. Gracias por atender brevemente la llamada de este programa. Un saludo. A vosotros, un saludo. Bueno, sepan además que la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia se mantiene suspendida al menos hasta mediodía. Renfe va a actualizar la situación. A lo largo de la mañana sí ha habilitado varios trenes especiales entre Madrid y Zamora. 2, tomen nota, salen de la capital a las 7:15, es decir, en cuestión de unos minutos, y a la 1:20 de la tarde, y otros 2 salen desde Zamora con destino a la capital a las 9:20 de la mañana y a las 2:36 de la tarde. Es La Mañana de Federico. Es radio. En el plano político no hay novedades en el frente, todo se mantiene igual, el gobierno sigue desentendiéndose de la catástrofe y las comunidades autónomas continúan exigiendo más medios. En las últimas horas, al unísono, varios ministros han deslizado la idea de que los presidentes autonómicos del Partido Popular están desbordados y sus críticas al Ejecutivo solo buscan tapar una gestión ineficaz. Porque estamos, yo creo que ya bastante acostumbrados a esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera, no asumir su propia responsabilidad y cuando vienen mal dadas, cuando llega una situación que vivimos en Valencia o la situación que estamos viviendo en algunos territorios con motivo del fuego, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España. Y ese no es el camino. Son las comunidades autónomas las responsables de decidir si hay una circunstancia que no puedan controlar y que, por tanto, el mando pase al Gobierno de España, cosa que no ha ocurrido. El Gobierno mantiene, por tanto, la presión sobre los varones del PP, invitándoles a ceder la gestión si no están preparados, una posibilidad que no se contempla porque, dicen, no supondría la llegada de más medios. Entre tanto, el Ejecutivo sigue empeñado en ignorar la realidad, alimentando la teoría de que el cambio climático está detrás de esta virulenta ola de incendios, todo para darle sentido al Pacto de Estado que anunció Pedro Sánchez el domingo, una propuesta, ya saben, reciclada, que nunca ha llegado a concretarse. Sara. Hablamos de incendios, no se puede, como digo, aislar ni incendios ni inundaciones. Tenemos que apostar por una agenda que luche contra el cambio climático y que proteja a un país especialmente vulnerable.
Bueno, pues esta tesis del Gobierno desde luego no casa con los propios datos del Ministerio del Interior, que va actualizando casi a diario. Según el último balance, son 31 los detenidos y cerca de 100 los investigados por provocar los incendios. El 90% de los focos serían intencionados, de modo que no parece muy lógico atribuir al cambio climático catástrofes como la que vivimos estos días. El Partido Popular, entre tanto, tilda de cortina de humo el pacto de Estado verbalizado por el presidente y reclama más medios. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria de los populares. De nuevo pretende ideologizar y confrontar y depolarizar la sociedad española. Quiere que hablemos de este pacto en lugar de por qué no hay más medios o por qué no se está atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas de que más efectivos de las Fuerzas Armadas se incorporen a través de la UME. No quiere hablar de eso, quiere que hablemos de ese pacto de Estado, por cierto, del que ya habló hace 3 años, después de los incendios de la Culebra, y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Es una cortina de humo más. Tal y como avanzó Moncloa durante el fin de semana, el presidente del Gobierno visitará hoy más zonas afectadas. Estará a mediodía en Cáceres, siguiendo el incendio de Jarilla, y por la tarde en Zamora, para ver las consecuencias del incendio que se originó en Molezuelas de la Carballeda. En la tarde de este lunes se ha reunido con el presidente canario, Fernando Clavijo, para hablar, entre otros asuntos, de inmigración, un encuentro que, como en años anteriores, no se ha traducido en acuerdos concretos. Lo abordamos con Sergio Heras y Luis Díaz en el repaso a otras noticias que nos deja este martes 19 de agosto. El encuentro entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se salda sin ningún compromiso adquirido para desbloquear la situación de los menores en las islas. El presidente canario pide que se acelere el traslado y ha ofrecido soluciones. El gobierno no tiene un plan establecido, algo que le ha reprochado el propio Clavijo. El ejecutivo, por su parte, responde anunciando 2 nuevos traslados de menores inmigrantes esta semana, al tiempo que ataca a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Escuchamos a Clavijo y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también estuvo presente en la reunión. No hay ningún plan, la improvisación sigue igual. Yo le transmití al presidente que desde el gobierno de Canarias tenemos contactos de ONG con plazas disponibles en la península para que esos niños vayan. Y que eso se lo hemos transmitido al gobierno de España. Y le transmití y le solicité que obviamente él, como presidente del gobierno de España, intervenga con la ministra para que eso cambie. Él no me dijo, eso va a cambiar, no me lo dijo. Él me dijo que sí, que efectivamente sí iba a poner a ellos, pero no me dijo, eso va a cambiar. Por supuesto, pedirles a quienes están poniendo palos en las ruedas que reflexionen, recapaciten y cambien la manera de actuar. Se lo van a agradecer esos menores que están llegando en pateras y cayucos a distintos lugares de España, no solamente a Canarias, sino también están llegando a otros lugares de España que pueden encontrarse esas comunidades en una contingencia migratoria. Mientras la llegada de pateras no cesa y la ruta balear sigue sumando la mayoría de llegadas durante este verano, este lunes llegaban 107 inmigrantes a las islas a bordo de 6 embarcaciones. En lo que va de año han llegado más de 4.500 de forma irregular. La previsión es que se dupliquen los datos del año pasado. Vox exige explicaciones al Gobierno y registra varias preguntas relativas a este aumento significativo de llegadas. El Partido Popular, por su parte, reclama más medios y efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para frenar el aluvión migratorio. Es en Radio Baleares, Esteban Fuentesal. Buenos días. La llegada de pateras a Baleares no se detiene. En la madrugada del lunes han sido interceptadas 6 embarcaciones con 107 personas a bordo, la mayoría de origen subsahariano y magrebí, además de 6 personas de procedencia asiática. En tan solo 4 horas de diferencia. Desde la semana pasada son cerca de 1.000 los migrantes arribados a las costas de Baleares. Un flujo constante que tensiona al sistema de acogida de menores migrantes no acompañados. Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, su vicepresidenta Magdalena García ha advertido que las plazas específicas están sobreocupadas en un 1.150%, con 466 menores bajo su tutela. Durante estos 15 días del mes de agosto acumulamos más llegadas que todo el mes de agosto del año pasado, lo que hace que vivamos una situación de sobresaturación en un 1.150%, significando más de 10 veces de lo que puede soportar el sistema de protección de menores del IMAS del Consell Insular de Mallorca. El IMAS asegura que esta situación impide dar un verdadero acompañamiento e inclusión a los menores y avisa de que sin más recursos ni apoyo del Gobierno central, la atención podría reducirse a un servicio meramente asistencial. Además, añade que 2 de cada 3 menores en su tutela son menores migrantes no acompañados. García reclama soluciones estructurales y señala que la presencia de Frontex en las costas ayudaría a frenar estas llegadas masivas.
Gracias, Esteban. Ya les adelanto que hoy a partir de las 8:10 abordaremos esta presión migratoria que padece el archipiélago balear con la consejera de Presidencia. Hoy también tenemos novedades relacionadas con los casos de corrupción que afectan al gobierno, pero hay una, sin lugar a dudas, que destaca sobre el resto: Begoña Gómez, imputada y citada a declarar por un nuevo delito. El juez Peinado acuerda citar de nuevo el 11 de septiembre a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de malversación de caudales públicos. El magistrado busca conocer si hubo así una desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados. Gómez está imputada ya por un supuesto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El gobierno ha reaccionado volviendo a cuestionar la instrucción de Peinado. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres. Bueno, lo que tenemos que decir es que el Tribunal Supremo ya dejó claramente que no había ningún supuesto delito de malversación con respecto a la esposa del presidente del gobierno de España, y hay antecedentes de ese mismo juez que ha solicitado al Tribunal Supremo manifestaciones de personas aforadas, y el Tribunal Supremo ha dado la razón, como por ejemplo ocurrió con el ministro Bolaños, al ministro y no al juez. Por tanto, respeto a las iniciativas judiciales, pero por supuesto, presunción de inocencia y defensa también de las personas que son requeridas, ¿no? Entre tanto, en lo relativo a los contratos firmados con Huawei para escuchas telefónicas ordenadas por la justicia y el organismo encargado del 5G, el gobierno insiste en defender que no comprometen la seguridad nacional, pese a las advertencias de Estados Unidos y de Europa, que alertan del alto riesgo que representa la compañía china. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, señala que el acuerdo está dentro de las recomendaciones europeas. Volver a trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. 1. España cumple con todos los acuerdos y todas las recomendaciones fijadas por la Unión Europea. 2. No hay ningún problema de seguridad o de ciberseguridad afectado por ninguna de las teleoperadoras, porque hemos cumplido con todo. Hay un contrato, usted lo sabe, lo he dicho en más de una ocasión, le corresponde al Ministerio del Interior. Bueno, pues como pueden comprobar, el gobierno sigue restando importancia a estas polémicas, a pesar de que está teniendo consecuencias para España en términos de imagen, y no solo de imagen, mientras en paralelo se esfuerza en transmitir la idea de que la legislatura va a concluir, es decir, terminará en 2027, y que en contra de la hemeroteca más reciente, el proyecto de Pedro Sánchez aún no está agotado. Tras la derrota parlamentaria de la última sesión del verano con el decreto antiapagones, el gobierno busca tomar aire antes del comienzo de la actividad política, asegurando que habrá presupuestos generales para el año 2026, mismo compromiso que los últimos 2 años cuando no fue capaz de presentarlos. El primer paso para hacerlo será aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros, que vuelve a reunirse la próxima semana. El segundo paso será comenzar las negociaciones con los socios de investidura, y ayer mismo desde la Esquerra ya daban su primer portazo al Ejecutivo. Todo ello mientras desde el PSOE andaluz buscan utilizar este compromiso para hacer campaña electoral con María Jesús Montero, que será la candidata socialista en la región en las próximas elecciones. María Yuste, buenos días. Buenos días. El gobierno mantiene que presentará el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2026. Así lo ha afirmado de forma rotunda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido que el Ejecutivo trabaja para llevar las cuentas públicas del próximo ejercicio al Congreso tras las sucesivas prórrogas presupuestarias. El Gobierno de España va a presentar el proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos. Pero desde Esquerra advierten al Gobierno de la dificultad para aprobar unos presupuestos y cuestionan a la vicepresidenta Montero. Su presidente Oriol Junqueras condiciona la negociación de las cuentas públicas a cumplimiento sobre financiación singular por parte del Gobierno de Sánchez. La ministra Montero no cumple los compromisos en el ámbito del modelo de financiación y lleva 8 años con un modelo de financiación caducado. Creo que no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios. Es evidente que no pueden haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos. Desde la Junta de Andalucía temen las posibles concesiones a los separatistas para aprobar las cuentas públicas, aunque la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha contestado a la ministra socialista que ya era hora de que el Ejecutivo de Sánchez cumpliera la Constitución.
En Crónica Internacional cunde el optimismo tras la reunión entre Trump y Zelensky. El presidente de Estados Unidos y Zelensky han mantenido un encuentro en la Casa Blanca junto a varios líderes europeos con el fin de abordar el futuro de la guerra en Ucrania. Zelensky califica como productiva la reunión y da el visto bueno a un encuentro a 3 partes con Putin para poner fin a la invasión. Trump, por su parte, asegura que garantizará la seguridad de Ucrania después de la guerra siempre que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo territorial. Zelensky, a cambio, ofrece comprar armas a Estados Unidos por 77 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad. Rusia, por su parte, se opone a cualquier despliegue de tropas de la OTAN en sus fronteras. En las últimas horas, Trump y Putin han mantenido una conversación telefónica donde acuerdan estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy de forma telemática para analizar el contenido del encuentro en Washington. El PP europeo hará lo propio. Y en deportes, el Real Madrid de Xabi Alonso debuta esta noche en Liga. Javier Martínez, buenos días. Buenos días. Real Madrid y Club Atlético Osasuna se enfrentan a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido que cerrará la primera jornada de Liga. Xabi Alonso no podrá contar con toda la plantilla debido a las lesiones de Camavinga, Mendy, Endrick y Bellingham. Además, el alemán Antonio Rüdiger tampoco podrá disputar el encuentro debido a la sanción recibida en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Será un partido muy especial tanto para Xabi Alonso como para Alessio Lici, ya que debutan en Liga con sus respectivos clubes. Estas son las sensaciones del tolosarra previas al encuentro. Expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada después del parón, y han sido 2 semanas cortas pero intensas y ya queremos ya pisar el Bernabéu. No será el debut liguero más fácil para el Club Atlético Osasuna y así lo afronta Alessio Lici. Te acostumbras a competir bien desde el principio y entonces lo tenemos que asumir como un reto bonito. Lo que siempre digo, contra esos equipos no es difícil, es bonito, y esta es la visión que le tenemos que dar a estos partidos. En tenis, Carlos Alcaraz se proclamó ayer campeón del Masters 1000 de Cincinnati tras el abandono de Jannik Sinner en el 6º juego del primer set. El italiano pidió disculpas al público presente en la pista, pero afirmó que había estado enfermo los días previos y no había podido recuperarse. Además, esta semana comienza el US Open, en el que ambos jugarán tanto en dobles mixto como de manera individual. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Les recuerdo en este punto, como cada día, que Radarbot es una aplicación 100% española que nos va a avisar de todos los radares y que nos ofrece, por tanto, la seguridad de ponernos al volante, sin temer que más tarde lleguen multas. Así que si no quieren volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descárguese ya de manera totalmente gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Insisto, totalmente gratis. Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Bueno, entiendo que no tendremos demasiado tráfico, ¿no?, a esta hora en las calles de Madrid. Pues no, efectivamente, hasta ahora en Madrid el tráfico es lento en la M30, únicamente en el tramo Puente de Vallecas hasta Ventas, por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. Recuerden además que continúan las obras en Conde de Casal y en el tramo Sinesio Delgado, nudo norte, en la Castellana. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido, con cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa, y tráfico muy lento en O'Donnell, Delicias, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, Marta Míguez, buenos días. Muy buenos días. Seguimos pendientes de los incendios forestales a esta hora de la mañana, que provocan el corte de 17 carreteras. En estos momentos está cortada la A52 en Zamora, en el entorno de Padornero hacia Ourense, y las nacionales 525 en Ourense y Zamora y 621 entre León y Cantabria. Y otras 13 carreteras secundarias, lo peor en las provincias de León, con 6 carreteras cortadas, y en Cáceres, con otras 4 en León, en los entornos de Portilla de la Reina, Retuerto y Hebra, Salas de los barrios Cariseda y Nogar. También en Cáceres, en Casas del Monte, Aldea Nueva del Camino, Gargantilla, Herbás y Valdeastillas, por lo que les pedimos eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. En cuanto a la circulación, hasta ahora no registramos mayores incidencias. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas.
Casi 2 minutos pasan de las 7:30, una hora menos en el archipiélago canario. Es martes 19 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio. El calor sofocante de estas semanas empieza a ser ya cosa del pasado. Los últimos restos de esta ola de calor veraniega se van a concentrar hoy en el sureste peninsular y Baleares, pero en el resto de España ya empezamos a apreciar ese descenso térmico. Ahora los avisos lo monopolizan las tormentas. Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana están hoy en alerta por este motivo. En menor medida también podría llover de manera débil y dispersa en el Cantábrico. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, camino de los 34, la máxima nacional en Málaga con 39, la mínima en Ávila y León con 12. Bueno, en numerosas ocasiones Federico ha alertado en este programa, también a través de sus artículos en Libertad Digital o en el diario El Mundo, de la importancia que tiene Cándido Conde Pumpido para Pedro Sánchez, de su imprescindible participación en las decisiones más polémicas que ha tomado el presidente del Gobierno. La ley de amnistía, validada recientemente por el Constitucional, seguramente sea la más popular, pero si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que hay muchas más. Es la bala de plata, digamos, del Gobierno, ya sea para legitimar y blanquear sus peores pactos o directamente para dinamitar la independencia judicial, como ocurrió con la sentencia que exoneró a los condenados por los ERE de Andalucía. El mandato de Cándido Conde Pumpido expira este próximo mes de diciembre, el día 17, si no recuerdo mal. Junto al suyo caducan los mandatos de otros 3 miembros del Tribunal de Garantías. Recientemente, hace un par de semanas aproximadamente, Pumpido comunicó a las Cortes esta circunstancia para que los partidos tomaran nota y empezaran a negociar la renovación. Esa renovación exige una mayoría de 3/5 en el Senado, y este es un detalle fundamental porque implica que Partido Socialista y Partido Popular se tienen que poner de acuerdo. Y esta exigencia ha llevado en las últimas horas, en los últimos días, a muchos medios de comunicación, a muchos periodistas, a preguntar al Partido Popular si iniciaría una negociación con el Gobierno, y desde el principio su respuesta parece no dejar lugar a dudas. Con respecto al Tribunal Constitucional, mire, lo que sí le puedo decir, vamos a ver si se activa en el Senado, lo que no va a hacer el Partido Popular es permitir que el señor Conde Pumpido siga. Y por tanto, si la idea del Gobierno es parapetar al señor Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, que no cuenten con nosotros. Esto es lo que decía ayer Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La prioridad del PP parece que es desalojar a Pumpido de la presidencia del Constitucional, pero no sé si ha calculado bien las consecuencias de esa prioridad, por varios motivos. Uno de ellos, que cambiar a Pumpido no alteraría la mayoría izquierdista del Constitucional, porque saldrían 2 miembros izquierdistas y 2 conservadores, así que el Gobierno seguiría teniendo el control. Quizás con Inmaculada Montalbán al frente del Tribunal Constitucional, es la favorita en algunas quinielas que se están manejando. En segundo lugar, se necesitan 160 votos en el Senado para renovar el Constitucional. El Partido Popular a día de hoy tiene 145 senadores, de modo que si consigue aumentar su representación tras las elecciones autonómicas de Andalucía y Castilla y León, recuerden que una parte de los senadores entran por designación autonómica, podría acercarse a esa mayoría y renovar el Constitucional en solitario, sin necesidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE. En tercer lugar, y estrechamente vinculado a esto último, no sé si es lo más aconsejable hacerte la foto con el Gobierno en pleno periodo preelectoral, porque me puedo imaginar a Santiago Abascal celebrando esa imagen. Y por último, cada vez que el Partido Popular ha entrado en una negociación con el Gobierno, bien le ha salido rana o bien ha tenido que echarse atrás en el último instante porque se estaba dando cuenta de que le estaban dando gato por liebre. Así que la confianza, desde luego, en tu interlocutor no invita a sentarte con él de nuevo. En fin, yo creo que poniendo pros y contras en una balanza, no hay motivos para iniciar esa negociación, no le arriendo la ganancia, pero en cualquier caso, dada la determinación que manifiestan los dirigentes del Partido Popular, entiendo que saldremos de dudas en las próximas semanas. Ahora, con Sergio Heras y Elena de Blas, vamos a repasar rápidamente otras noticias del día en titulares.
Los jueces se abren a dialogar la conocida como Ley Bolaños con el objetivo de integrar a sustitutos sin puerta de atrás. Todo ello tras su no aprobación en el Congreso por la falta de apoyos y con numerosas críticas por parte de las carreras judiciales y la fiscal al considerar que esta norma supone un ataque a su independencia. Denuncian el intento de silenciar a las asociaciones judiciales bajo el control político que el Gobierno pretende imponer en la carrera, ya que el centro de formación de opositores dependerá únicamente del Ministerio de Justicia. La ministra María Jesús Montero continúa sin dejar claro cuándo dejará el Gobierno para centrarse únicamente en su candidatura en Andalucía. La vicepresidenta ha insistido en que seguirá compaginando sus tareas en el Ejecutivo con las que asume como secretaria general del PSOE andaluz el tiempo que considere, dice, necesario y mientras no se convoquen las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026. Unos comicios donde, según indican las últimas encuestas, Montero sacaría el peor resultado de la historia del partido. Creo que cada cosa a su tiempo. Lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido, que todavía queda un año para esa convocatoria electoral. Así que por ahora voy a seguir concentrada en esta doble tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno de España y desarrollar la tarea de oposición también como secretaria general del PSOE de Andalucía. En Cataluña, Oriol Junqueras amenaza con romper el pacto con Salvador Illa a través de una consulta con las bases de su partido. Un aviso que se produce al no conseguir las cesiones separatistas al ritmo deseado, como la aprobación del cupo catalán hasta 2028 como mínimo. El líder de la Esquerra también ha advertido a Sánchez que no apoyará sus presupuestos si no se logran avances y ha acusado a la ministra de Hacienda de entorpecer la financiación singular. La ministra Montero no cumple los compromisos en el ámbito del modelo de financiación y lleva 8 años con un modelo de financiación caducado. Creo que no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios. La banca concede 41.200 millones en hipotecas en lo que va de año, la mayor cifra desde el año 2008, en el inicio del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando el sector financiero concedió 52.000 millones. Ahora se conceden con criterios más estrictos que a principios de los años 2000, pero menos que en la última década. Además, cada vez se pierde más dinero en las hipotecas, lo que provoca que el importe total crezca. Además, Andalucía, Baleares, Canarias, que la Comunidad Valenciana y Madrid han superado en julio del 25 el precio máximo en compra de vivienda de segunda mano. Según Fotocasa, si la tendencia continúa, ocurrirá lo mismo en toda España. Los españoles, además, deben dedicar de media un 53% del salario bruto para cubrir el alquiler. El porcentaje supera incluso el total de los sueldos en ciudades como Barcelona o Madrid. España ya nota los efectos de la guerra comercial de Donald Trump. Las exportaciones españolas a Estados Unidos han caído más de un 5% debido a los aranceles norteamericanos y en apenas 6 meses el déficit comercial se ha disparado casi un 60%. Además, los más perjudicados han sido los sectores del aceite de oliva y el automóvil, cuyas exportaciones en el primer semestre del año han disminuido en cifras cercanas al 30%. Sin embargo, los gravámenes estadounidenses han provocado el acercamiento de nuestro país a China, cuyas ventas al país asiático han crecido hasta el 14%. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid implanta por primera vez en España trasplantes parciales de corazón en recién nacidos con el objetivo de evitar así múltiples cirugías durante el crecimiento. La Comunidad de Madrid se sitúa una vez más a la cabeza de la cirugía cardíaca infantil. El novedoso procedimiento permite que al trasplantar tejido valvular humano procedente de un donante pueda crecer con el paciente, un nuevo hito que se suma a la trayectoria innovadora del hospital madrileño en trasplantes infantiles. Hamás acepta una nueva propuesta de tregua en Gaza planteada por los mediadores de Qatar y Egipto. Se trataría de un alto el fuego de 60 días en los que el grupo terrorista debería liberar a 10 rehenes israelíes vivos. A cambio, el gobierno de Israel tendría que permitir la entrada segura y masiva de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Netanyahu aún no ha confirmado si aceptará el acuerdo y ha alardeado de la presión a la que Hamás está sometida. Le escuchamos. Al igual que ustedes, escucho los informes en los medios y de ellos se puede tener la impresión de una cosa, que Hamás está bajo una inmensa presión. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Venga, repasemos los titulares de la prensa económica. Bueno, pues tenemos en Libre Mercado 2 piezas que no nos podemos perder. Hay algunas más, pero 2 que no nos podemos perder. El artículo de José María Rotellar titulado Agravios constantes a la Comunidad de Madrid en las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y del Consejo de Ministros. El Gobierno de la Nación ha perjudicado a Madrid desde hace 20 años. Estos son
algunos de los aspectos más importantes, de las medidas más importantes que se han aprobado desde el Gobierno de España en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y también desde el Consejo de Ministros, que más han agraviado a la Comunidad de Madrid, que, digamos, de una manera más sostenida en el tiempo y casi podríamos decir tozuda, ha decidido continuar con sus políticas de libertad y con sus políticas liberales que han permitido convertir a la Comunidad de Madrid en la locomotora económica de España que es hoy. Por otro lado, también tenemos que leer cómo Sánchez alardea de cohete económico, pero su afiliación laboral registra el tercer peor dato en 16 años. Nos dice Carlos Cuesta que España lidera el paro en la Unión Europea y pierde cotizantes mientras crecen los contratos temporales pese al optimismo del gobierno. No se crea empleo, se trocea, ¿no? De alguna manera, se reparte. Sí, se reparte. Hay un dato que sistemáticamente va dando la Unión Sindical Obrera en sus análisis mensuales sobre la evolución del paro, que es muy llamativo. Coge las afiliaciones que ha habido en el último año, que además van en descenso, estaban por encima del 500.000 y van bajando, y luego calcula el número de contratos, recoge el número de contratos que se han tenido que hacer durante ese periodo para conseguir esa afiliación, ese número de afiliación. Y claro, cada nuevo afiliado ha costado al menos 2 contratos semanales, realmente, a lo largo de todo un año. Es una auténtica barbaridad. Pero tenemos más informaciones. Los periódicos económicos en papel hoy destacan, por ejemplo, en Expansión, que Trump se compromete a dar garantías de seguridad a Ucrania, es una de las informaciones principales, pero también, y la más interesante a mi juicio, es que España está exportando menos a Estados Unidos y ya más a China. No sé si por la influencia de este gobierno o por la decisión de Donald Trump de mantener esos aranceles a Europa, que evidentemente también afectan a España. En El Economista, otro asunto muy interesante que no nos podemos perder, porque es algo que además cada día va peor. El coste del absentismo para las empresas españolas crece un 60% en los últimos 4 años. Cada vez tenemos más absentismo y esto cada vez supone un coste mayor para las compañías. El gasto asociado a las bajas recurrentes rebasa los 18.000 millones de euros. Pero de esto no se habla, ¿eh? Se habla de reducir la jornada laboral, pero de productividad o absentismo... De las jornadas de 4 días. Sí. Que quería el señor Errejón. Y Yolanda Díaz, por supuesto. En 5 días, bueno, pues vamos con la OPA, la famosa OPA de BBVA sobre Sabadell. En 5 días nos destacan en el día de hoy que el BBVA dispone de hasta 2.000 millones de euros de margen para mejorar su oferta pública de adquisición sobre el Banco Sabadell, el banco que dirige Carlos Torres ante el dilema de seducir al accionista del Sabadell sin erosionar su propio valor. Los objetivos de capital y las menores sinergias son los grandes condicionantes de esta operación. Es que recordemos que todo el manoseo que ha puesto en marcha el Gobierno durante este más de un año de duración de la OPA, lo que ha supuesto es pues un tiempo que ha permitido al Sabadell aflorar valor en el mercado y, por otro lado, complicar de una manera brutal la operación para el BBVA con unas condiciones que hablan de arbitrariedad y que hablan además de ningún tipo de garantía de que, pese a cumplir lo que les digan, vayan a poder finalmente hacer esa integración en el futuro. Ahora el problema es que la prima negativa, es decir, lo que ofrece el BBVA sobre lo que vale hoy día las acciones del Sabadell y los dividendos que van a cobrar en el futuro sus accionistas, bueno, pues no es atractiva desde el punto de vista económico y ese es el reto que tiene ahora mismo el BBVA, conseguir seducir al accionista del Sabadell. Con una salvedad, y es que como ha llevado esas condiciones que impuso el Gobierno ante el Tribunal Supremo, si finalmente el Supremo fallara a su favor, sería un espaldarazo, al menos para intentarlo, de decir, hombre, si me sale, ya sé que las sinergias las puedo empezar a montar desde el momento en que es que hay 2 elementos fundamentales que pueden condicionar efectivamente esa OPA. Por un lado, efectivamente, ese pleito con el Gobierno y por otro, el expediente abierto por la Comisión Europea al Gobierno español precisamente por su decisión de intervenir y vetar de facto esa operación durante al menos 3 años. Todo por no hacer lo que deberíamos haber visto, que es que si 2 compañías privadas
hacen una operación, pues sus dueños, legítimos propietarios, que son los accionistas, son los que deberían decidir. A nadie se le ocurre que si tú quieres comprar, o sea, si yo quiero comprarte la casa a ti, Dani, y te hago una oferta, no entiendo Intervenga por qué un tercero, ¿no? el ayuntamiento tendría que venir a ponerme a mí condiciones para comprarte. Pero el presidente se amparará en que hizo una consulta pública y la ciudadanía no se opuso. Entonces... Consulta pública en la que lo único que conocemos es que de unos 400 y pico mil votos solo valían un 20%. Sí, la mayoría eran fake, claro. Bueno, que te espero a partir de las 9, ¿vale? Con la bolsa. Estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos. Es Radio.